El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Muy buenas tardes y bienvenidos a los lunes donde la cultura es el leitmotiv, el principal manifiesto que nos hace llevarles a todos y estar con todos en este programa y los lunes concretamente, en esta franja horaria como siempre, y también de comentarles todo aquello que tiene que ver con esta ciudad de Málaga. Y hoy precisamente vamos a indagar y adentrarnos en una exposición de la que ya les hemos estado hablando a lo largo de, no toda la temporada porque no se ha dispersado tanto, pero sí desde el principio, incluso anteriormente a los comienzos de la propia exposición. Les estoy hablando y les adelanto la que se lleva a cabo en el Palacio del Obispo, en el Palacio Episcopal, en torno a la figura de Pedro de Mena y Medrano. Pues esa exposición tendrá cabida en el día de hoy en nuestro programa y hablaremos extensamente en torno a la misma, a la figura del magistral Pedro de Mena y sobre todo a la exposición y al comisariado que se ha llevado a cabo con la misma, además de todo y cada uno de los actos y encuentros que tienen lugar y están teniendo lugar a través de esta misma exposición, como acostumbra siempre que se organiza un evento de estas características en el Palacio Episcopal. Pero antes de adentrarnos en la misma, nos vamos a adentrar en el personaje como todos los lunes. Sin más dilación, sepamos de qué personaje les estamos hablando en el día de hoy. Enrique Atencia Molina fue uno de los arquitectos malagueños fundamentales del siglo XX, siendo autor de numerosas obras en su ciudad natal. En 1942 ocupó el cargo de arquitecto diocesano, siendo además académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Terminó algunas obras que comenzó Guerrero Strachan y diseñó algunas barriadas de Málaga como Carranque, Santa Julia o Aza del Campillo. Entre sus obras más destacadas se encuentran el Castillo de Bilbil en Benalmádena, el edificio Tallafer situado en la Alameda Principal y la farmacia Méndez, entre otros. Fue también arquitecto conservador de la Catedral de Málaga entre 1942 y 1982. Debido a la importancia que la arquitectura adquirió en estos años de expansión urbanística, en mayor medida por el boom turístico, existen numerosas obras atribuidas a Enrique Atencia, que se encuentran distribuidas a lo largo de toda la provincia malagueña. Ejemplos de sus actividades los encontramos en el Palacio Episcopal de Málaga, en la iglesia de San Pedro de Alcántara, en la iglesia de parroquial de Manilva, la iglesia parroquial del apóstol Santiago de Monda o la iglesia parroquial de Cártama, así como la iglesia parroquial de Arenas, la parroquial de Estepona, la iglesia de San Pedro en Málaga y la iglesia de San Lázaro o la ermita de Zamarrilla. Sin duda alguna, otro de los personajes más coetáneos, más cercanos a nuestros días y de importancia y de relevancia en ese movimiento arquitectónico que tuvo la ciudad, ligado con muchos de los edificios que normalmente conocemos habitualmente, pero desconocemos en muchas ocasiones quién ha sido su autor o quién ha intervenido en la restauración o quién ha estado formando parte de las obras del mismo. En este caso, Enrique Atencia, como el caso que les vamos a nombrar. Un gran conocido de Málaga, aunque fuera granadino, pero lo adquirimos y lo tenemos como malagueño, no deja de ser Pedro de Mena y Medrano, el impresionante escultor que sobre todo nos ha llegado a muchos sentimentalmente en muchas cuestiones a través de una figura icónica como era el crucificado de la Buena Muerte o crucificado de Mena, como se suele nomenclar, la nomenclatura del crucificado. Pues bien, Pedro de Mena y Medrano tiene exposición en Málaga, la tiene desde hace varios meses, pero nosotros hemos querido en el día de hoy pues, traer esa exposición que ya les hemos estado mostrando a lo largo de estos meses a través de la programación de PTV, puesto que les hemos indicado que es de aquellas exposiciones, en este caso de 2019, que no tienen que perderse, porque es de primordial y capital el conocer la obra, pero sobre todo el estar en la mejor exposición que se ha celebrado y se ha llevado a cabo y se ha puesto de manifiesto, en este caso en Málaga y en el Palacio Episcopal. Y para ello, qué mejor que contar con el comisario de la exposición y con el gerente de ese Palacio Episcopal, Gonzalo Otalecu. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por otro lado, José Luis Romero Torres, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gerencia del Palacio Episcopal y comisario, además hablábamos anteriormente, un comisariado
que se dilata en el tiempo, porque aquella que se celebró en la Catedral de Málaga, precisamente también en torno a la figura de Pedro de Mena, también fue comisariada por la misma persona, en este caso coordinada. Sí. Hace 30 años. Hace 30 años, casi nada, ¿no? Sí, sí. Hay que retomarlo. Por cierto, antes que se nos vaya, estoy hablando de Palacio Episcopal, el Palacio del Obispo, y recordamos que anteriormente se ha denominado Ars Málaga, y se ha vuelto a una denominación que ya tenía anteriormente el Palacio del Obispo, y esa es la actual, el Palacio Episcopal, que tiene esa sección de arte. Sí, durante unos años cuando reinauguramos el palacio, fue la reapertura después de los años gestionados por la Junta de Andalucía, pues decidimos crear una marca que era Ars Málaga. Al paso de estos 5 primeros años, pues hemos visto que tampoco arraigaba mucho en la ciudad, que la gente seguía llamándole, como bien has indicado antes, pues Palacio del Obispo, Palacio Episcopal, y bueno, hemos cogido la placa de la puerta que ponía Palacio Episcopal, y ese es el nuevo logo y la nueva marca del palacio, que es para lo que fue creado. Gonzalo, ya en anteriores comparecencias hablábamos de la preparación de esta gran exposición y ya aludíamos a que va a ser la más importante que hasta la fecha precisamente tenía el Palacio Episcopal, incluso con anteriores exposiciones y anteriores décadas del propio edificio. Han pasado muchísimas exposiciones, muchas de cultura concretamente, pero esta marca un antes y un después. Hombre, yo creo que está un poco feo quizás que yo lo diga, pero sí las críticas lo dicen, es una exposición histórica, por supuesto la manera que hemos creído que era la mejor para celebrar el 5º aniversario pues, de esa reapertura que coincidía con los 30 años de la exposición que José Luis coordinó hace 30 años en la Catedral, que esa fue organizada por la Junta de Andalucía y por el Obispado de Málaga. Y bueno, yo creo que todo el mundo y todo el que la visita pues sale sobrecogido de esta exposición, y nosotros la verdad que estamos muy satisfechos. Ha sido un trabajo largo, han sido 20 meses ininterrumpidos, pero yo creo que ha merecido la pena. José Luis, una exposición que en este caso puede pensar muchas personas y mucha gente que es la colocación determinada de una serie de figuras, de esculturas, de imágenes, con un pretexto determinado también, pero va mucho más allá, porque es una exposición que tiene un mensaje, un programa iconográfico dentro de la propia exposición, una restauración aparejada a obras que se van a exponer y sobre todo un intercambio entre museos a nivel nacional que tampoco se había producido con anterioridad, lo cual no deja de ser una exposición de unas dimensiones como las que estamos diciendo, ¿no? Sí, hombre, hay varios factores que se barajan aquí en esta exposición. En primer lugar era volver a mostrar a un artista que en estos 30 años ha sido revalorizado por el mundo anglosajón, curiosamente. Como sabéis, la escultura de madera policromada española nunca ha sido bien valorada en el extranjero, y fue a partir de una exposición en la National Gallery de 2009 cuando el mundo anglosajón, americano e inglés, comprendieron el valor comunicativo de nuestra escultura policromada, y especialmente la obra de Pedro de Mena, que en ese momento se llevó la Magdalena de Valladolid, del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y el San Francisco de la Catedral de Toledo, que han estado en esta exposición. El San Francisco continuará hasta el final de la exposición. Entonces, las dos obras clave de él, porque las otras dos importantes la perdimos, que es el Cristo de la Buena Muerte, como sabéis, y la Virgen de Belén, que había en la iglesia de Santo Domingo. Por lo tanto, los americanos desde hace 10 o 12 años se han dedicado a adquirir en el mercado de obras de arte, obra de Pedro de Mena. El Metropolitan ya tiene un éxito en La Dolorosa, y ellos son los que han revalorizado económicamente los precios de sus obras, adquiriendo esa pareja por 1 millón de euros. Entonces eso ha marcado que hace 4 años pues todos los museos americanos quieren tener un Pedro de Mena. El Museo de Arte de San Diego han comprado un San Diego de Pedro de Mena, entonces cada museo están comprando ahora obra de Pedro de Mena. Y eso ha llevado a que este personaje hoy ya tenga una monografía en inglés también, hecho por una galería y redactada parcialmente por mí, y yo he querido mostrar esta nueva figura en la que en estos años las restauraciones de su obra han demostrado que lo que creíamos que era su policromía no lo era,
Y esa es la segunda parte importante de la exposición, mostrar la auténtica policromía que él, o en su taller, se hacía desde Málaga durante 30 años que estuvo en Málaga. Y es un poco lo que he querido explicar a través de ese programa iconográfico. Y también cómo un artista con 30 años se viene a Málaga, deja su ciudad natal, deja la presión del gran Alonso Cano, que le llevaba 27 años de edad, que era un gran artista, y él era un joven promesa, que viene a Málaga, y viene para hacer las esculturas de la sillería del coro, que son, en ese momento hizo 40 en 2 años. Y ahí ya se ve cómo el artista va dejando la huella de Cano y va definiendo su propio estilo, caracterizado por un gran naturalismo, una imagen cercana a la realidad, no idealizada como Cano. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Y se queda en Málaga 30 años, aquí sigue haciendo sus hijos, y desde aquí trabaja para toda España, porque él lo que recibe es encargo de particulares. Prácticamente hizo muy pocos retablos. Entonces su escultura está hecha para oratorios particulares, para claustros, para el rezo cercano a la imagen. Entonces él concibió la obra con unos valores comunicativos que otros escultores de esa época no la habían hecho. Y yo quiero explicar en cada programa iconográfico cómo el artista ha evolucionado esos 30 años, cómo ha ido evolucionando hacia su estilo personal, cada vez más naturalista. Tenemos un caso muy claro en la exposición. La penúltima sala hay 2 San Pedro de Alcántara, uno hecho en Granada con un aspecto heroico, el otro, y el que está enfrente, de Lucena, procedente de Lucena, pues con un naturalismo, un realismo exagerado, que mucha gente que lo ve pues han dicho, esto es arte contemporáneo hiperrealista, o sea que hemos pasado en una idealización canesca a un artista que en su momento impresionó mucho su habilidad por conseguir los elementos tan realistas en la obra de arte y para motivar el rezo cercano a la pieza. Y eso es lo que he querido explicar en esta exposición. Claro, 2 apuntes de lo que comentaba. Aclarar que evidentemente en siglos atrás la pintura no tenía por qué ser del propio escultor. Es más, los pintores eran los que policromaban las esculturas y había determinado, el caso más paradigmático es Montañés Pacheco, ¿no? Sí, exactamente. Pero otros escultores después empezaron a policromar sus propias obras. Bueno, los estatutos, las reglas, lo habitual de los gremios prohibía que la parte pictórica, aunque fuera escultura, la hicieran los escultores. Bueno, tenemos casos en la segunda mitad del 17 en el que Pedro Roldán, escultor, se examinó de policromador, es decir, que ya se dio el caso de que un escultor podía policromar su imagen. Habitualmente se examinaban para policromar imagen de pequeño formato, porque cuando son retablos, el mismo cliente encarga toda la policromía a un policromador. Por tanto, yo quiero diferenciar. Y como mira, casi todo hizo pequeño formato, pues, y hemos visto que en esos 30 años en Málaga, con esta producción tan amplia de distinta iconografía, etcétera, él siempre ha mantenido una unidad. Significa que o él o un pintor en su taller dirigido por él, que yo creo que pudo ser también un pintor llamado Luis de Zaya, padre de Miguel de Zaya, que será su discípulo, vivía en la calle Cister igual que él, o sea que estaban en la misma calle. O sea, gran familia, los Zayas también. Entonces, esa historia de artista en un taller, de un escultor, haciendo lo que el escultor quiere que se haga. Por eso mantuvo durante 30 años una unidad en la policromía que ningún otro escultor de la época lo ha mantenido. Y después a otra cosa que te has referido, José Luis, la producción para particulares es posiblemente incluso mayor que la que podemos ver en determinados templos y todo. Es decir, Pedros de Mena tiene que haber incluso imágenes que ni conozcamos, que ni incluso algún particular hoy en día no sepa que tiene un Pedro de Mena en su casa. Exactamente. Queda mucho por descubrir de Pedro de Mena. Muchas obras, como son pequeños formatos, ese pequeño formato puede ser que en el siglo XIX saliera al extranjero. De hecho, están apareciendo obras tanto de él como de la Roldana en el extranjero, porque ahora se están revalorizando esos 2 artistas, ¿no? Y se va conociendo mejor su estilo, y sí tiene que aparecer tanto en España como fuera en colecciones particulares. El tema de la escultura es que sí ha tenido un componente devocional que ha hecho que muchas familias no quieran venderlo o no lo hayan querido vender por el hecho devocional del rezo, que no lo tiene la pintura. Claro. Sabemos que la pintura del siglo XIX se revaloriza como obra de arte, aunque el tema iconográfico es el mismo, es religioso y para rezar, pero
ese componente devocional del rezo cercano a la escultura, Claro, y el familiar también. ha pasado de familia en familia respetando ese carácter devocional, que la pintura no lo ha liberado en el 19, pero tiene que aparecer. Y hay todo tipo de iconografía. Sabemos que hay iconografía por testamento, que aún no han aparecido imágenes, como Santa Rosa de Lima, que no, sabemos que hizo una y no ha aparecido todavía, y muchas más, tienen que aparecer mucha iconografía amplia. Además, después se evidencia la gran magnitud, no ahora, como tú bien explicabas, por el conocimiento anglosajón del escultor, del imaginero. Ya hablamos de lo de escultor imaginero en la otra ocasión que estuvimos escultor, aquí, del escultor, por eso decía. Pero para aceptarlo como una gran categoría es porque también después todas las grandes obras de incluso otros escultores fueron atribuidas a Pedro de Mena, y Málaga tenía la cosa de que cualquier imagen del 17 era de Pedro de Mena. Eso es una consecuencia del siglo XIX. Todas las obras buenas en Andalucía eran Martínez Montañés en una parte de Andalucía, Cano era en otra. Cuando se empiezan a conocer los otros artistas como Juan de Mesa, ahora Juan de Mesa es tan importante o más que su propio maestro. Pues ¿qué ocurrió en el principio del siglo XX? Ricardo Orueta, que es un historiador malagueño, pues hizo la primera monografía de Pedro de Mena y revalorizó a este escultor, separando lo que es su propio valor artístico de lo que es la influencia de Cano. Y de entonces, pues digamos, un siglo pues con su altibajos, ¿no? Cada vez se han publicado, se han dado a conocer obras de muy buena calidad, pero es que en estos 15 años, últimos 10, se han disparado obras de muy buena calidad, que se han ido descubriendo pues en Salamanca, en Saucelle, por ejemplo, una Inmaculada impresionantemente buena. Y lo de la calidad, lo que quería aclarar, Pedro Mena es un artista obsesionado por la perfección, tan perfección que todos los puntos de vista de la escultura está perfectamente trabajada, incluso la sala de la Inmaculada, que se pueden ver la imagen por delante y por detrás tiene tal calidad artística de sus volúmenes, sus pliegues, que pueden ser hasta, parecen que son obras de arte contemporáneo, la modernidad que le dio a su obra. Incluso en una dolosa de la catedral que hemos restaurado, le llamamos dolosa de Campo Nuevo, le hemos encontrado que debajo, por detrás, está policromada con un cinto verde que no vemos por delante, y que después el artista hizo el manto y se lo colocó encima para algo que nunca se iba a ver. Pero la obra perfectamente terminada en zonas que no podemos ver, pero que con los nuevos mecanismos de móviles y con lámparas hemos podido ver que hay zonas que ya estaban, él terminaba la obra y la revestía después de láminas de madera muy finamente trabajadas, primero el velo, después el manto, para crear claroscuro, penumbra, a través de la iluminación de la vela, no de los focos que le ponemos ahora. Claro, eso lo que habla es del artista por el artista, puesto que no evidenciaba un bajo presupuesto o un presupuesto acorde y dejaba el bulto redondo, aunque fuera bulto redondo, pero plano, sin tallar o sin policromar en muchas ocasiones, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, tenemos incluso ejemplos de Alonso Cano, que en el retablo de Lebrija, en el ático hay un magnífico San Pedro por delante y por detrás está hueco. Si el mismo artista, la economía de medios, tanto economía de ahorrarse la madera, el dorado y la policromía, como el tiempo que iba de Mena, no se da este caso. En todas las obras de Mena están perfectamente acabadas, aunque sea de tamaño natural. Caso la Magdalena de Valladolid, o los San Pedro Alcántaras, que hemos traído uno de Granada y otro de Lucena, es el ejemplo de que el artista se preocupaba por la obra tanto en tamaño natural como en pequeño formato. Decías que sabemos que hizo un retablo aquí en Málaga para unas carmelitas, cuyo convento estaba en Sánchez Pastor, que ya no queda ni huella. No, pues no sabemos nada de toda esa imagen o esculturas que había. Hizo un retablo para los mínimos de Granada, que tampoco se conoce en ninguna obra, o sea que todavía puede aparecer incluso en conventos. Sabemos que las monjas y los frailes se iban pasando de una ciudad a otra, a lo mejor en algún sitio puede aparecer obra de tamaño natural de retablos antiguos. Y de pequeño formato, por supuesto, tiene que aparecer bastante. De hecho, en la exposición hay un niño dormido, con la boca abierta, muy naturalista, una cosa, pues seguro que le falta a la Virgen, que no la tenemos. Sin embargo, al lado hemos puesto una Virgen contemplando al niño, una versión parecida, y esa sí lleva a su Virgen, por lo tanto,
tiene que aparecer más versiones de esto de madre o la Virgen contemplando o adorando al niño, tiene que aparecer porque parece que es un tema muy... Y muchos niños también tienen que aparecer, porque tenemos aquí un niño Jesús magnífico, que lo tiene un coleccionista belga, desgraciadamente, y tiene que aparecer porque hemos visto que el mundo infantil fue una habilidad, una forma de representar el naturalismo y el realismo cercano a lo que los creyentes iban a rezar en ese momento, ¿no? Gonzalo, evidentemente después de la de Fernando Ortiz, esta es la consecución de aquella exposición de Fernando Ortiz, pero se ha visto que son muy reclamadas, que son artistas muy reclamados, e incluso Fernando Ortiz como una menor producción o mayor producción según se mire en qué aspectos, ¿no? Con lo cual no dejan de ser exposiciones que después al contabilizar los números de visitas son las más reclamadas. Sí, yo el otro día lo decía, grandes proyectos al final, grandes resultados. Esto ha merecido la pena, lo hemos vuelto loco a José Luis, al pobre, la verdad, y nosotros hemos tenido pues muchísimo trabajo con todo el tema de los préstamos y demás, pero ha merecido la pena y ya estamos pues pensando en el futuro. Yo creo que esto, al merecer tanto la pena, creo que la configuración que hemos alcanzado, Fernando Ortiz, Mena, pues ahora hay que dar, yo creo que un paso más. No lo tenemos todavía muy claro porque estamos convenciendo al comisario o terminando de convencer al comisario, pero el proyecto es cada 2 años pues poder hacer una exposición de esta magnitud. Está claro que el nivel no hay que bajarlo, se intentará subir o por lo menos mantener. También es verdad que hace 5 años abríamos con una exposición de arte africano y vanguardia, y ahora pues bueno, creo que estamos cogiendo la senda, yo creo que del buen camino, por lo menos bajo el punto de vista de la dirección del palacio y demás, y los resultados son obvios. El malagueño además conoce cada vez más el espacio, cada vez viene más. Nosotros la mayoría de las visitas son de Málaga y de Andalucía, a pesar de que tenemos la unión de entradas con la catedral, que viene mucho extranjero, pero el andaluz nos busca. Después esta exposición también a nivel nacional ha tenido muchísima repercusión desde la inauguración. No sé, yo creo que el camino este va bien, nos queda que convencer al comisario. Para la siguiente, no os quiero dejar que nombréis y que pongáis en evidencia también el gran equipo que se forma en torno a una de estas exposiciones. Sois las caras visibles, ¿no? Pero hay un gran equipo de muchísimas personas en torno a una exposición de estas dimensiones. Hemos sido, como bien dice, un gran equipo y muchísimas personas. Hombre, el primero, y que yo además lo debo de nombrar por deferencia, el obispo, porque al final el que ha confiado en nosotros y el que dijo sí, adelante a una apuesta tan arriesgada y tan costosa como esta, pues fue el obispo. Después, bueno, Miguel Ángel Blanco, que creo que lo conocéis todos, creo que ha dado todo lo que ha podido en la museografía de la exposición, que además llama mucho la atención y le están lloviendo las felicitaciones. Tú mismo lo has dicho, que es que es único el montaje. Bueno, y después el equipo del Palacio Episcopal, el director Miguel Ángel Gamero, que también confió, que al principio tenía muchísimo miedo. Y después que han colaborado muchísima gente, desde fotógrafos, la edición del catálogo, que creo que es exquisita. Parece que yo me he hecho todas las flores, pero es que de verdad estamos aquí para poner de manifiesto muy satisfechos. Lo que hay. Y después, bueno, hay una mención que yo creo que es los patrocinadores que apostaron hace 10 meses, cuando nada más que había un cuadernillo de 83 páginas, y dijeron sí, que han sido Unicaja Banco, Fundación Unicaja, el Ayuntamiento y la Diputación. Pero aparte de todo eso, yo sí quiero, aunque le dé un poco de vergüenza, sin José Luis no habría exposición. Él es de Málaga, aunque vive en Sevilla por temas laborales y familiares, que se enamoró de una sevillana, pero es el mayor experto en escultura que hay a nivel nacional, aparte de un gran ya amigo de la casa, y las gracias eternas son de verdad a él. Y ahora nos adentraremos concretamente en la exposición. Dígame usted, don José Luis. Dos cosas muy importantes. Yo monté un discurso, una estructura, y me la aceptaron tanto el obispo como Miguel Ángel Gamero y Gonzalo Taleco. Quiero yo también destacar como comisario que el éxito no está solo en el discurso, que es cierto, la elección, etcétera, sino en el montaje museográfico o expositivo. El entendimiento entre él,
entre Miguel Ángel Blanco y mi persona, pues, y Gonzalo también, porque somos el trío que pensamos, pues creo que ha llegado bueno. Yo he impuesto algunas condiciones, una de las claras es quiero ver toda la Inmaculada por todos lados, no sé cómo, pero y me dio una solución ideal, creo, todo el mundo la ha valorado, en esa gran plataforma, con las imágenes, cronológicas, en fin. Y después, bueno, otro aspecto como lo de la Magdalena del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que es una idea de Gonzalo y de Miguel Ángel, y que yo acepté muy bien, que ese espacio de recogimiento, etcétera. Y la segunda parte que quiero aclarar, ya como comisario, es que en ese equipo, quitando Miguel Ángel Blanco y yo, que somos más mayores, hay un equipo todo de personas jóvenes, en torno a los 30 arriba, más o menos. Y lo quiero destacar porque yo hace 30 años era uno de esos 30 años que colaboré en aquella exposición, y me da alegría que haya en una institución, como en este caso museográfica expositiva, que haya gente joven que por lo menos pueda continuar lo que nosotros hemos hecho durante muchos años, ¿no? Y quiero destacar eso, la juventud de ese equipo de historiadores, como María Ángeles, Germán, es un equipo muy importante que está en torno a él, sea con José Luis Romero o sin José Luis Romero, pero siempre estarán en ese palacio montando las exposiciones que haga falta, ¿no? Pues vamos a adentrarnos más en la figura de Pedro de Mena y en la exposición en concreto, pero eso va a ser después de ver nuestra pequeña exposición publicitaria y volvemos. Las flamencas nos vestimos en Tejidos Lavités. Es la mayor exposición de tejidos de flamenca 2019. Estampados, encajes, piqués, lunares y un sinfín de novedades de la nueva colección 2019. Pasa por Lavités, elige el tejido, color y diseño y hazte tu propio vestido, exclusivo y diferente. Riéndote del precio, tenemos ofertas permanentes. Calle Carlo Goldoni 4 frente a Los Palets, Polígono Guadalhorce en Málaga. Lavités, tu almacén de tejidos. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos y lo hacemos en plan amistad, y como saben que nosotros tenemos un plan y es hacer amigos a todas aquellas personas que están deseosas de recibir un regalo, de recibir un premio, pues todo el que tenga un servicio de esta casa, de PTV, sabe que puede llamar, invitar a un amigo y tendrá un regalo, tanto el que llama como el llamado. Así pues, Plan Amistad, en la página web lo pueden encontrar y tener referencia de los regalos que se pueden llevar, así como llamando al 1650 para estar al tanto de lo que es tener un amigo y que te haga un regalo. Nosotros, como queremos regalar siempre nuestros servicios y nuestra amistad, pues tenemos un plan, y ese plan no deja de ser el que les referenciamos todos los programas para que ustedes traigan a un amigo o un amigo venga hacia nosotros y tendremos los dos regalos. Como también tenemos, como siempre, ese plan personal que no deja de ser nuestro vocabulario, nuestra forma de interpretar, o más bien de interpretarnos, de comunicarnos entre nosotros de una manera muy particular y especial. Y tenemos un pequeño diccionario de palabras malagueñas que compartimos con otros lugares de Andalucía o simplemente son generadoras de un vocabulario particular y especial. Así pues, también, sin dilación, sepamos de qué palabras les estamos hablando en el día de hoy. Era habitual entre los niños de una determinada época en Málaga el decir aquello de no valen tranfullas, haciendo alusión a que no valía ningún tipo de trampa o triquiñuela para el juego. Pues bien, esta palabra, que ha ido cayendo en desuso, todavía se puede escuchar por algún que otro lugar de Málaga, formándose una palabra entre trampa y fullería. De ahí la tranfullería de Málaga. Quienes no han hecho tranfulla o tranfullería han sido los organizadores de la exposición de la que le estamos hablando en el día de hoy, que no deja de poner de manifiesto al gran artista que fue y sigue siendo
Pedro de Mena y Medrano. Y por ello les estábamos hablando de la exposición, de todas sus consecuencias, de ese palacio episcopal que la alberga, y estamos tanto con la gerencia de ese palacio como con el comisariado de la propia exposición, tanto con Gonzalo Otaleco como con José Luis Romero Torres, a los cuales vuelvo de nuevo, primero a felicitar, porque la exposición merece las felicitaciones. Gracias. Y después a saludar para toda aquella persona que se incorpore. Gonzalo, hablábamos de una importante exposición que ya pone de manifiesto una continuación, como hablaba, de aquí a 2 años, posiblemente, con lo cual ya es una noticia que damos y que queda ahí para que todo el mundo esté atento y tenga un seguimiento del lugar expositivo y de todo lo que se produce en el Palacio Episcopal, que seguirá confluyendo tanto en esas visitas a la catedral, en esas visitas al exterior de la catedral, me refiero a las bóvedas, y después también en todo un programa expositivo que tiene a lo largo del año, sí, tanto temporales como en la exposición permanente. Claro, nosotros ahora, cuando el 14 de julio termine esta exposición, volveremos a instalar la exposición permanente en la planta baja del palacio, y la planta alta pues seguiremos haciendo distintas exposiciones temporales, unas más pequeñas que esta, producidas por nosotros, y otras pues de entidades como el Ayuntamiento de Málaga ha venido haciendo en los últimos años, o alguna otra entidad que quiera hacer exposiciones temporales en la planta alta del palacio. Nosotros ya la próxima de gran magnitud, yo creo que 2021 será un bonito año, porque más o menos 20-24 meses ya se necesitan para planificar una muestra de este tipo. José Luis, hemos hablado del artista, de las circunstancias, de lo revalorizado que está hoy en nuestros días por diferentes causas Pedro de Mena, de las exposiciones anteriores, y algunas pinceladas de esta misma exposición. Pero ¿cuál es el lenguaje? ¿Qué es lo que quiere el comisario y el grupo de trabajo? Que cuando una persona la haya visto y salga, además de Ágata Ruiz de la Prada, que ponga a nivel nacional la exposición por todo lo alto porque lo merece, pero ¿cuál es el lenguaje iconográfico y visual que se ha querido dar a través de la misma? Bueno, he comentado antes, el mensaje visual es la gran calidad artística de Pedro de Mena, a la hora de trabajar las piezas perfectamente por todo su perímetro, incluso la Inmaculada está policromada por debajo, incluso, o sea que zona que es uno de los pocos perfeccionistas de la escultura barroca, incluso de la Edad Moderna, de 3 siglos. Porque, pongo siempre el ejemplo, la Roldana, que se caracteriza por esos barros de 30 centímetros, 40, la deja sin terminar por detrás. Y Cano hemos comentado que tampoco. Así que es un artista que no le preocupa. Yo creo que puede ser, no soy muy partidario, pero en fin, puede ser que es un artista convencido de su capacidad religiosa en ese momento, porque, entre otras cosas, le nombraron familiar del Santo Oficio, que tenía que vigilar la ortodoxia de la religión, y pues yo creo que eso es que él se vuelca y hace la obra perfecta para rezar, ¿no? Pero otro de los aspectos importantes es su modernidad a la hora de trabajar la madera, es decir, los volúmenes, la comunicación visual de esa cercanía, los gestos de las manos y la comunicación de las expresiones, ¿no? Jugaba con esos elementos que no es habitual en otros escultores, porque al trabajar en retablo a larga distancia, pues no le preocupaba mucho la comunicación cercana. Por lo tanto, el gran realismo que aplica para que los gestos y las expresiones comuniquen. Segundo, su calidad escultórica, volúmenes, contraste, claroscuro, muchos pliegues. Y después, una sencillez generalizada. Es decir, sus paños no revolotean, no le interesa revolotear, le interesa que miremos la cara y las manos de los santos. Por eso es tan simple su técnica. Se había pensado que esa simplicidad era por culpa de que intervenía el taller. No es cierto, hemos demostrado que en la última etapa suya, que es la que se decía que estaba enfermo, pues hay un San José con el niño caminante, firmado y fecha detrás, 2 años antes de morir, que es una joya de la escultura española, después de una importante restauración. Antes tenía colores, la indumentaria era amarillo, gris y azul, y ahora ha aparecido unos burdeos con flores pintadas directamente,
nunca estofaba, desde que llega a Málaga olvida el estofado, esa técnica que hemos hablado, que es el oro, la pintura, y se raya la pintura y sale el oro, ¿no? Pues esa técnica la abandona cuando llega a Málaga. Yo creo que tal vez la abandona porque su gran maestro Cano es uno de los artistas que, además de ser pintor o escultor, fue arquitecto, y sus esculturas son de ese color, pintaban directamente en la madera, ¿no? Después de los estucados, etc. Y Mena crea ese tipo de policromía personal que le va a mantener. Por lo tanto, yo quiero que la gente se fije en los volúmenes de su escultura, la modernidad que tiene. Segundo, la perfección de todos los detalles, rostros, manos, y tercero, algo muy importante, es cómo un artista en su vida nunca repitió dos modelos igual y evolucionó en 30 años. El apartado más conocido hasta ahora, que nunca se habla, es el Extremo La Dolorosa. Todos lo conocíamos por esa iconografía tan triste, ¿no? Del dolor, de la pasión. Y ahora hemos visto en esta exposición que supo hacer mundo infantil, mundo maternal, los San José son encantadores, la Inmaculada son reinas auténticas, por lo tanto, él fue capaz de hacer mucha variedad iconográfica. Y quiero que se rompa esa idea de el escultor de Extremo La Dolorosa, porque en esta exposición tenemos muchas más obras que no es ese tema de dolor, ¿no? Que de gloria. Claro, bueno, hablando de no dolor, estamos hablando mucho, y de las Inmaculadas de las que estás haciendo referencia. Sí, esta es la sala de las Inmaculadas. Por esa disposición sobre una plataforma podemos ver, cuando estamos viendo la parte delantera, vemos la trasera de las otras, y al revés, cuando vamos a ver la parte delantera de las que están detrás, pues vemos. Esta imagen es una de las gran joyas de la exposición. Esta, concretamente, es la de las Venitas de Toledo, convento de Toledo, que ha salido por primera vez del convento de Toledo desde que entró. De hecho, el autor de la última monografía en castellano declaró que nunca la había podido ver porque las monjas no se la enseñaron, y tenemos el privilegio de que haya venido. Hay obras inéditas que no han aparecido, como El Niño Dormido, solo sobre una almohada. Una menos conocida es La Virgen Contemplando al Niño, que es una joya está intacta, no ha sido restaurada porque su propietario no quiere, pero nos permite conocer una policromía intacta de Pedro de Mena. Y el apartado de crucificados tenemos uno que quiero destacar porque hace 40 años yo lo publiqué en la revista Jávega, atribuido a Mena, por comparación con el que tiene la Magdalena en la mano. No se parece en nada al Cristo de la Buena Muerte, sinceramente, pero porque es el tipo de iconografía que hace en Málaga. Y el Cristo de la Buena Muerte es una obra hecha recién llegado de Granada, con la influencia idealizante, además se le veía la cadera, un paño con mucho movimiento, y él abandona el movimiento, abandona ese carácter hedonista del cuerpo por algo más sencillo, que es mostrar el desplome de la muerte, que es lo que hace en ese Cristo llamado del Cristo del Perdón actualmente, de la Catedral de Málaga, que hace 40 años yo lo documenté con una serie de documentos y lo atribuí directamente por comparación, pero ya decía que hasta que no se restaurara no veríamos la calidad, y hemos tenido suerte. El restaurador Francisco Naranjo y María Ángel Mulero pues empezaron a limpiar ese color chocolate que tenía, que no tenía otro nombre, y hemos tenido la suerte que la policromía estaba intacta debajo, menos en las manos, los pies y parte de la cara. El resto está intacto de lo que había debajo, y ha salido ahora una obra de primera figura, primera obra, que no se parece al Cristo de la Buena Muerte, vuelvo a repetir, pero es una obra clarísima de Mena, que es idéntica a la que tiene la Magdalena en la mano. Sobre todo porque muchas personas habrán conocido que está en la Catedral de Málaga. Por supuesto. Porque también durante un tiempo estaba ubicado en una determinada posición que normalmente uno no se fijaba al pasar, ¿no? Sí. Al empezar el trascoro, al empezar esa Y zona. además está en un lateral de la capilla de San Sebastián, lateral que además que no se ve prácticamente y pasa desapercibido. Y como tenía ese color tan feo, pues tampoco atraía por su calidad, ¿no? Ahora expuesto en la exposición, con este tipo de iluminación que ha tenido. Con una corona nueva. Sí. Con una corona nueva, porque hemos hecho corona siguiendo el modelo del ex-homo de las descalzas reales, que no ha podido venir por un tema porque va a otras posiciones, no ha podido venir a la nuestra, pero hemos seguido ese modelo que sí es original de Mena.
y por tanto le hemos puesto una corona, como a otros dos efeomos también le hemos hecho la corona en ese tipo de corona de Pedro de Mena, que no es la finita, es una gruesa, como se hacía también en Granada, en Sevilla, en Granada, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de los cristos la han perdido y este pues ha recuperado la corona, la policromía y esa flacidez de un cuerpo muerto colgado en una cruz. Claro, lo primero que anuncia cualquier obra... Este es el niño dormido que le llamamos, que parece que está roncando, perfecto. Sí. Y esa imagen son dos modelos, en los extremos es de influencia canesca y la del centro es ya su estilo personal, mucho más proporcionado, más delicado y más comunicativo, no como el otro. Este retrato de Fray Alonso de Santo Tomás, que lo hemos traído porque antes de hablar de las partes iconográficas he querido que los malagueños sepamos que ese obispo del 17, que fue un hijo natural de Felipe IV, fue uno de los principales protectores de él y tal vez el que sirvió para que él tuviera esa clientela sobre todo en la corte, que es donde tuvo en la corte de Madrid, que es donde tuvo toda su clientela. Claro, todavía, pues, en determinada obra todavía podemos vislumbrar algunos rasgos de Cano. Sí, por ejemplo, en esta Inmaculada. La composición de mano y cara es muy canesco, de la catedral. pero no la composición del manto, que es del padre. Entonces, yo sí he querido aquí destacar en esta exposición que él, aunque se formó con el padre, Alonso de Mena, se reformó, digamos así, se recicló con Alonso Cano, pero después crea su propio estilo, heredando cosas de su padre y cosas de Cano, y creando algo distinto a ellos dos, ¿no? Por cierto, ahora que nombras a Alonso de Mena, una impresionante obra que siempre ha estado y sigue estando en la Catedral de Málaga, en una determinada capilla, y Alonso de Mena también merecerá en su momento una creación como esta, ¿no? Tengo entendido que el Cristo, que el Cristo que está en la catedral, por lo menos por parte del obispado, quiere que se restaure. Cuanto antes. Cuanto antes. Y en esa exposición de dentro de 2 años, quién sabe, a lo mejor está. Con lo cual, Mena cada vez que viene siempre se reencuentra con su padre. Con su padre, exactamente. De alguna manera u otra, ¿no? Una anécdota ya. En la capilla de los caídos, donde está Orden de la Victoria, donde está el Cristo que acaba de Alonso de Mena, debajo tiene la Dolorosa de Campo Nuevo de Mena, que hemos restaurado y hemos descubierto la policromía original. Bueno, pues ahí estuvo este Cristo del perdón, porque hacía juego con esta Dolorosa. Hasta el 36, que cuando desaparece el retablo antiguo que tenía, pues a la vuelta del 36 trasladaron de la iglesia capuchino el que tiene Alonso de Mena, que está ahora, y este de Mena, pues el que yo he recuperado, pasó a la San Sebastián ya para olvidarse, ¿no? ¿Qué nos va a quedar después de esta exposición, José Luis, o qué se pretende? Además, ahora ya conocer la magnitud que tiene Pedro de Mena. Por supuesto, la primera vez que se reúnen 62 esculturas de Mena, que si vemos las 62 y vamos al coro, veremos en total 104 esculturas. No conozco ninguna exposición de escultura que hayan reunido 104 esculturas. Ahí está el artista. Ni casi 62 de un mismo autor. De un mismo autor. Pues podemos ver 10 más, pero ahí está toda su producción, su estilo, su calidad, están en esta. De estas 62, ¿qué quedará? Primero, queda el recuerdo de todos los que vayan, claro, que no vayan, pues no recordarán, porque yo cuando explico la exposición a grupos de asociaciones de Málaga, pues empiezo hablándolo hace 30 años y hay muchos malagueños que lo recuerdan, porque la que se montó en la catedral en el año 89, en Málaga, era la primera gran exposición de arte antiguo que se ha hecho, se hizo en ese momento. Y había cola, en la catedral había cola. Yo recuerdo de las urnas. Había una urna, eran muchas urnas porque la catedral tiene una humedad muy fuerte y había que controlar los cambios climáticos, pero hubo cola porque los malagueños se volcaron. En 2 meses tuvimos 50.000 personas, o sea, que fue un éxito. Aquello entonces... Por eso hay la necesidad de que no había exposición y era la primera, ¿no? Ahora hay muchas exposiciones y muchos museos, o sea que ahora la oferta cultural, desgraciadamente, bueno y malo, bueno para la ciudad, pero para una actividad es malo porque la gente se dispersa y no va a la tuya, ¿no? A la nuestra de Pedro de Mena. Pero, bueno, llevamos 30.000 visitantes en 2 meses, me parece que vamos muy bien, vamos muy bien. Por lo tanto, ¿qué van a recordar? Las sensaciones de las obras.
las calidades de algunas obras insólitas. Las Inmaculadas hay algunas espectaculares, insólitas por composición, porque se inventó modelos que no la ha hecho otro artista. Después, cuando vayan a la parte de la maternidad, que yo he querido llamar maternidad, paternidad e infancia, pues ese valor comunicativo que no lo va a ver en otra escultura, y porque muchas de ellas son de colecciones particulares y no lo van a volver a ver. Después el Cristo, la impresionante exposición del Cristo. Los que hayan visto la Magdalena... Nosotros hemos tenido la oportunidad de verla y la están viendo en las imágenes, pues la sobre todo por cómo está iluminada la Magdalena, también, la aparte de la Magdalena, obra. le puedo decir que cuando hay grupos que voy a explicarles la exposición y muchos dicen, no, la Magdalena ya la he visto, pero cuando lo ven, claro, la escenografía es muy sencilla, es la austeridad que le hemos dado a una imagen que la necesitaba, ese recogimiento, que las Magdalenas habitualmente se colocaban en cuevas. Entonces, aquí es como un recogimiento de la cueva. No hemos reproducido la cueva porque sería un poquito, no sé, demasiado anecdótico, pero esa sensación de recogimiento, de soledad, de penitencia, lo tenía. Muy montado a lo moderno, ¿no? Y bueno, y ha impresionado a todo el mundo, hasta la propia conservadora del Prado, que trajo la obra. Claro, porque ha tenido una exposición más íntima y más de rezo que exposición habitual de admiración de la obra de arte, ¿no? Hay varias secciones, que incluso hemos incorporado música en 3 puntos, que al final hemos dado para lo que servían, es decir, para emocionar al creyente. Sí, ¿para qué fueron creadas? Fueron creadas. Hay mucha gente que no cree y que se ha nos ha dicho emocionado, mismo, me he emocionado, esto es sobrecogedor, o la famosa pues, Agatha Ruiz de la Prada, ¿no? Cómo se emociona delante de una de las piezas. Es decir, yo creo que se ha conseguido al final lo que se buscaba. Lo que el escultor intentaba conseguir, que lo conseguía en su momento. La atracción al fiel. Claro, y porque en las capillas no hay luz, había vela, ahora que ponemos tanto fuego que nos fastidiamos a la escultura, pero yo creo que sí, eso es la sensación, las emociones, además de ver la calidad de obras que no van a volver a ver, y sobre todo el catálogo, no por nada, pero el catálogo, hemos hecho una gran obra de recopilación, de artículos, y bueno, y creo que eso es lo que queda también. No quiero, aunque se nos acabe el tiempo, dejar de nombrar la serie de conferencias que en torno a esta exposición se van a dispersar hasta el final de la misma y que están incluso proyectándose en el mes de mayo, ya lo hicieron en abril y seguirán en junio y julio. Sí, tanto, bueno, llevamos desde que comenzó la exposición y ahora durante todos los meses, todos los jueves, en el Museo de Málaga, porque estas conferencias las organizamos junto con la Consejería de Cultura y Patrimonio Artístico, entonces se celebran en el Museo de Málaga y todos los jueves pues todo el mundo está invitado a asistir a la sala de conferencias, que de verdad que, vamos, todos los jueves la verdad que estamos llenos, no hay ni un hueco y están siendo un éxito total. De la misma manera, a finales de junio tendremos también un ciclo de conciertos que organizamos con la Diputación de Málaga, que lo dirige entero Antonio del Pino, que estuvo también con nosotros aquí en Fernando Ortiz, y va a haber 3 conciertos en el Palacio Episcopal y uno muy grande en la Catedral. Todos, por supuesto, totalmente gratuitos para todo el mundo que quiera asistir. Con lo cual, y además se incorporó en la Noche en Blanco y en el Día Internacional de los Museos, la exposición no ha podido estar mejor arropada. Ahora que le den el valor que tiene, como lo estamos poniendo en manifiesto, y no nos cansamos. La gente dirá, bueno, es que no paráis de nombrar la exposición como tal, de prestigio, y es que merece la pena por todo lo que se está hablando. Hablaba yo, ¿hasta cuándo? Estábamos la teníamos ya en Semana Santa y lo hemos nombrado incluso retransmitiendo la Semana Santa, de no dejar de ir una mañana de la Semana Santa, pero se va a proyectar hasta el 14 de julio, que la gente dice, bueno, ya iré, como está hasta julio, pero al final llega el 14 de julio y esta exposición merece la pena que todo el que viva en Málaga y le guste un poquito el arte venga a verlo, porque es muy difícil que tanta pieza se pueda volver a reunir, aunque en 30 años, si estamos vivos, la podemos repetir. Bueno, yo quería decir algo que, bueno, el título es Pedro Mena Granatensis Malacae. Bueno, es verdad que no lo hemos dicho. Yo lo que he querido, cuando se entra a la exposición, hay una sección pequeña que se llama Identidad. En Fernando Ortiz también puse Identidad, porque Ortiz firmaba sus imágenes, ponía malagueño. Bueno, pues Pedro de Mena es un artista que llega con 30 años a Málaga y tenemos la primera obra que hace, no sabemos si aquí o la última que hace en Granada, y firma Pedro de Mena Granada 1658.
justo cuando se viene a Málaga. Bueno, pues la siguiente pieza es la Magdalena de Valladolid, que la hace 6 años después, y firmó Granatensis Malacae, porque esa obra iba para la casa profesa de los jesuitas de Madrid, su gran obra. Hizo un viaje y al volverse trae el encargo y puso un granadino en Málaga. A partir de ahí, todas las plaquitas que ponía de marfil, Pedro de Mena, siempre ponía Malacae y el año. Así que él llegó a identificarse con la ciudad en la cual vivía y ya eliminó el granatensis. Por lo tanto, quería explicar eso, de que es un artista que primero granadino, después soy un granadino en Málaga y al final dijo, pues malagueño, ¿no? Y yo quería explicar el inicio de la exposición ese tema, porque Ortiz heredó este tema y nuestros barros malagueños heredarán la plaquita o el papel poniendo Salvador Gutiérrez, Málaga. Aquello del 19. Exactamente, los barros malagueños del 19 pues siguieron poniendo una cosa muy malagueño, porque no se ha hecho en otra ciudad, y quería destacar ese tema de identidad de un escultor granadino que se vino a Málaga y vivió 30 años y murió aquí. Pues con eso es buen tema para finalizar el programa de hoy. Agradeceros a los dos, como siempre, vuestra presencia y estaremos atentos a la próxima exposición. Y nosotros, además de agradecerles y de invocarles, como se invoca para que llegue algo, pues que lleguen ustedes a ver esa exposición en el Palacio Episcopal de Málaga, en la Plaza del Obispo ubicado, y no se la pierdan porque le queda muy poquito tiempo para estar, pero no dejamos de decir que es una de las mejores exposiciones a nivel nacional que se pueden ver en el día de hoy desde el punto de vista escultórico. Nosotros volvemos el lunes que viene con mucha más Málaga, con mucha más cultura, porque esa no deja de ser nuestra tradición, estar aquí todos los lunes. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.